1:37. ¿Con qué soñaremos antes del lenguaje? Antes de la visión del mundo. ¿Acaso se nos está transmitiendo información importante? ¿Acaso una vez más lo que ocurre de verdad y lo que sabemos está separado por barreras casi infinitas? ¿Por qué algunos fetos sonríen dentro del vientre materno? Las modernas tecnologías han conseguido ver lo que parecía imposible, un sueño. La vida antes del nacimiento. A las 8 semanas hay movimientos increíbles de pura vida, de pura conciencia. ¿Cuándo empieza esa conciencia? Hay algunos especialistas, y lo vais a escuchar, que plantean que desde el mismo instante de la concepción hay algo que parece conciencia. A los 7 meses, cuando empiezan los sueños REM, dicen los científicos, y los vamos a escuchar, que hay 100.000 trillones de conexiones neuronales, de intercomunicaciones, de sinapsis en nuestra pequeña cabecita. 100.000 trillones. Nunca volverán a estar así de completas. Las iremos perdiendo. La vida será un largo perder de neuronas y conexiones, de esas autopistas del pensamiento. Y yo lanzo la pregunta: ¿cómo una máquina tan perfecta como el ser humano parece todavía más equipada, como una antena más potente, más prodigiosa al inicio de sus días? ¿Será que de niño realmente estamos hiperconectados con la vida mágica? ¿Con la vida quizá real? Que conforme cumplimos años y crecemos, no solo se pierden como hojas de otoño esas neuronas, sino también nuestra visión, que va un poco más allá. De todo eso vamos a hablar, pero como los granos de arena de cientos de playas, trillones de neuronas en una criatura pequeña, dispuestas para algo que no acabamos de entender. Y mucha más gente, Iker, porque siguen las tradiciones en los lugares más remotos, no solo de nuestro país, sino también de otros países donde, hablabas tú antes, apuntabas, llorar en el vientre, la cruz de Caravaca en el cielo de la boca, el ser séptimo hijo. Todas esas tradiciones están también muy dentro de nosotros, se vienen viviendo casi desde que nacemos, y seguro que nuestros amigos las conocen. Claro, porque también vamos a hablar de antropología, ciencia, psique y rito. Y hablando de ciencia y terapeutas que hablan e investigan, ¿sabéis que en España no ya esas regresiones hipnóticas que, en fin, se está trabajando a nivel médico, y parece que hay personas que recuerdan, por ejemplo, momentos de antes de nacer e incluso del instante de nacer? Personas que recuerdan cómo era la habitación que vieron por vez primera, por qué han recuperado esos recuerdos y cómo intervienen esos recuerdos en nuestra vida. Nuestra vida puede estar vinculada a lo que pasó dentro del vientre de nuestra propia madre. A ese nivel lanzábamos una pregunta. Pues sí, que tenemos una encuesta, como siempre, en ikerjimenez.com, el debate de la semana en Milenio 3. ¿Lo que ocurre en el vientre materno influye en nuestro futuro? Esa es la pregunta que lanzamos. Un sí ha contestado el 74,4% de la gente, frente al no, 25,6%. Como siempre, tenemos las vías de contacto, además con un regalo muy especial. Eso para es. Este programa tan especial, un regalo muy especial. Por favor, atentos, porque esto es la bomba, ¿eh? Esto es la bomba. Vamos a dar primero las vías de contacto. Milenio3 con número @cadenaser.com, también www.cadenaser.com, donde nos dejan los mensajes segundo a segundo, y tanto en Facebook como en Twitter como en Google Plus, pues nos pueden dejar también sus comentarios, sus preguntas, sus experiencias. El regalo del que hablábamos: toda la colección completa de Caballo de Troya, de Juan José Benítez, del número 1 al 9. Me estás hablando que Caballo de Troya entero, del 1 al 9, Editorial Planeta. ¿Una colección esta noche? Una colección esta noche. Planeta nos ha mandado 3 colecciones que iremos sorteando en sucesivas semanas. Iker, hoy vamos a sortear esos 9 libros, del 1 al 9 de Caballo de Troya, que además son ediciones revisadas por Juanjo, con lo cual no es el libro que puede tener todo el mundo de Caballo de Troya normal. Son 9 libros especiales, Iker. Solo un ganador esta noche de esa colección única. Bueno, pues vamos a comenzar con Noel Calero y un trasfondo que hoy seguramente será protagonizado por una auténtica diosa de lo sagrado y de la música, que es Lisa Gerrard, y que realmente
nos cautiva a todos con unas voces oníricas. Si hablamos de sueños, que es el punto de inicio de partida, creo que es interesante que esté de fondo esa voz que parece provenir de los mismísimos sueños. Con Fermín Agustí y Carlos Largo, trabajando duro para tener a un montón de personas que saben. Vamos a iniciar un viaje que puede ser muy hermoso. Yo me pregunto, tenía en la mente esta música todo el rato y veía la imagen de ese ser humano antes de nacer mirando las estrellas. ¿Por qué Kubrick puso el cartel, quizá de la película más influyente del siglo XX, Un feto y el espacio? ¿Acaso hay un símil ahí? ¿Hay un símbolo? ¿Qué opináis? Como si el que está ahí, la persona que está ahí, se está preparando, está siendo programada incluso, está preparándose para el mayor misterio. A veces se dice y no se piensa, el misterio enorme de la vida. Comenzamos con Manuel Almendro, doctor en psicología, psicólogo clínico, director de Oxígeme, un centro de terapia psicológica, científico, uno de los grandes psicólogos transpersonales españoles. El feto sueña, pero es que encima lo que se ha descubierto es un misterio enorme. No son sueños normales, son los sueños REM, o los más fuertes, los más vívidos, los más intensos, los que se enhebran como extrañas historias, los que de alguna forma nos convulsionan incluso y recordamos durante instantes. Qué sinsentido aparente soñar antes de nacer. ¿Qué opina un especialista como Manuel Almendro? A partir de la semana 28, se sabe que el feto sueña. Y curiosamente, a partir de la semana 30, se producen esos extraños sueños que se les llaman REM, Rapid Eye Movement en inglés, pero que en español serían movimientos oculares rápidos. Es decir, que a partir ya de la semana 30, estamos hablando de que hay periodos de agitación, se pueden observar periodos de agitación dentro del feto y periodos de calma. Es decir, ahí se está produciendo una actividad psíquica importante. Parece que hay un cordón umbilical que nos conecta con cosas que ni comprendemos. Están llegando imágenes, difícil explicar, en mi opinión, humildísima, ignorantísima y sincera, solo mediante la física. Es más, los científicos, los especialistas del mundo del niño, se han visto sorprendidos. No sabíamos, hasta el estudio ocurrido en Alemania, tampoco se sabía esto de las fases REM. ¿Qué estará ocurriendo dentro de nuestra cabeza? ¿Qué habrá pasado en aquellos momentos? ¿Por qué en la semana 33? Hemos preguntado a un científico de gran renombre, muchos lo conocéis. Si hablamos de estudio del cerebro, hablamos del director del área de neurociencia cognitiva del Carlos III, Universidad Complutense de Madrid, uno de los grandes del cerebro en España. Y para él, desde luego, esto que estamos hablando, esto sí que es un enorme enigma. Es absolutamente un misterio con qué sueña un feto, se puede solamente suponer, es decir, sabemos que los seres humanos soñamos con las experiencias que hemos tenido durante el día o durante otros días anteriores, retazos de nuestro pasado. El pasado de un feto es muy limitado y todas sus experiencias es lo que ocurre en el útero, ¿no? Entonces son movimientos, son sonidos sobre todo, porque es una de las primeras cosas que se desarrollan, los sonidos que escuchan al ambiente. Y es con lo que seguramente sueñen los fetos desde un punto de vista científico, es lo más que se puede decir, pero son todo conjeturas. Todas las culturas, las antiquísimas culturas, supieron que los sueños eran algo mucho más importante. Desterrados como si fuese una papelera de nuestro subconsciente, hoy en día no les hacemos ningún caso. Quizá porque revelan cosas que es mejor que sigan ocultas, ¿verdad? En esta vida hiper maximaterialista, en esta vida donde no hay ningún tipo de apego a lo esencial, a lo sagrado, a lo transhumano, a lo superior, en esta vida que hemos convertido cada uno en su propia caja, cada uno en su propia autonomía, creemos que eso de los sueños es como un fallo del software. Todos los antiguos, durante milenios, creyeron que mediante los sueños llegaban ciertas informaciones que eran básicas para la vida. Antes incluso de nacer, ¿se nos estarán dando esas coordenadas? O como piensan y pensaron los chamanes de la prehistoria, o los hombres de la antigua Grecia, o los míticos etruscos, o nuestros íberos. ¿Y si los sueños son el momento en que el hombre realmente visita el más allá? Para los científicos de hoy,
el enigma del hallazgo de los sueños y de los sueños REM antes de nacer se ha convertido en un reto. Una pregunta que nos haríamos sería, pues si el feto no tiene experiencias, ¿con qué sueña? Pero creo que es un error el pensar que el feto no tiene experiencias. El feto escucha. Desde muy pronto, además de aproximadamente el 5º mes de desarrollo, el feto escucha el corazón de la madre, la voz de la madre. Si le pones música, por ejemplo, el feto está escuchando la música, por lo tanto tiene experiencias. Si el feto, cuando, entre comillas, está despierto, está en su vigilia, está escuchando el corazón de la madre, está escuchando música o ruidos que le puedan perturbar, esas experiencias durante su vigilia, luego las va a consolidar, digamos, durante su sueño. Hace poco surgió una noticia que daba la vuelta al mundo, como ocurre ahora con esta globalización y este general aplanamiento. Nos llegaba un teletipo que hablaba de que el hombre prehistórico era como nosotros. Se refiere a nosotros a igual de plano, efectivamente, igual de poco vinculado a lo sagrado. Los artistas, entre comillas, que firmaban este anuncio, indicaban que simplemente copiaban del exterior. Todos los prehistoriadores saben que no. Todas las criaturas extrañísimas que están dentro de las cavernas son propias de un sueño. Parecen delirios, pesadillas o conexiones con lo sagrado. Las diferentes culturas pensaron que el sueño nos catapultaba hacia esos otros mundos. Solo, amigos, en los últimos 300 años, a lo largo de toda la historia, solo en los últimos 3 siglos, hemos perdido esa conexión. Hemos creído que era otra cosa. Objetivamente, científicamente, y nos lo van a contar, no sabemos qué son los sueños. Que nos creamos que son una cosa es una opción personal. Manuel Martín Loeche, repito, uno de los máximos expertos en el cerebro, lo sabe perfectamente. No se sabe, todavía sigue siendo un enigma el para qué sirven los sueños, eso también para empezar, ¿no? En los seres humanos adultos, con lo cual en el feto pues sería el mismo enigma. La cuestión es esa, ¿no? Que sí que tienen esas fases de descanso del sistema nervioso y que la investigación lo está comprobando cada vez más. Digamos que no cabe ninguna duda de que sueñan. Entramos en un mundo oscuro. ¿Cómo será vivir dentro del útero? Hace poco, tengo que decirlo, Carmen hizo un símil que a mí me puso los pelos de punta y que me encantó y que me pareció maravilloso. Vamos a ser un poco valientes en ese aspecto, tú habías tenido una visión, porque esta noche es de contar historias, claro que sí, combinándolas con la ciencia. ¿Por qué no recordamos nada? ¿Por qué la memoria aparentemente se ha cerrado en torno a esa fase tan importante? Y muchos han preguntado, ¿cómo se siente ahí dentro, como te está ocurriendo a ti ahora mismo, el niño dentro de la barriga? Y tú hiciste un símil que es muy curioso porque nos lleva al principio del tiempo. Yo te conté una experiencia que había tenido en una cueva de Francia. Habían sido muchos días de rodaje, estábamos muy cansados ya. En un momento dado, en esa cueva, tú estás haciendo una entrevista al director. Yo me quedo con las mochilas, hacía frío, me acurruqué sobre esas mochilas, estaba abrigada y en un momento dado me quedo dormida. Me quedo dormida hasta tal punto de profundidad que empiezo a tener sueños en esa caverna. Era una caverna muy grande, tenía como una especie de salón enorme con unos sonidos muy especiales, una oscuridad también intensa, no se veía ningún foco de las cámaras. Y en esa ensoñación yo lo que hago es estar flotando como dentro de ese salón grande que comparado con un útero. Yo creo que va a ser la misma sensación la que tiene un niño, el estar en un estado oscuro, agradable. En ese momento te sientes calentito y como flotando. Solo hay imágenes chispeantes de luces que no sé de dónde provienen, luces que en la caverna no existen, pero que yo en el sueño las veía. Y es un estado como de ensoñación, de flotación, que yo te comparé con lo que creo que debe sentir la niña que llevo en el vientre. Es curioso porque esa oscuridad, flotando, unas luces, me recuerda mucho a cierta cuartel de cierta película, 2001, Odisea en el espacio. Hay más. Parece que pasan muchas cosas, mucho antes de lo que creemos. Veréis.
muchos ya me vais conociendo y sabéis de mi entusiasmo por las cosas. Evidentemente este tenía que ser un tema en el que yo me tenía que meter a fondo. No podía ser de otra forma. La primera vez que uno ve el corazón latiendo muy pequeño en una ecografía es sorprendente. Pero es que pasan más cosas. Cosas que incluso son debate en la ciencia. Manuel Almendro, otra autoridad mundial, nos habla de el nacimiento del psiquismo. ¿En qué momento eso deja de ser solo físico y hay algo que algunos llamarán conciencia, otros alma, lo que quieran, presente ahí desde el principio? A partir de la 4ª semana comienza el desarrollo del psiquismo, es decir, de los órganos, diríamos, corporales que van a permitir que el niño tenga una actividad psíquica. Y precisamente la vida psíquica aparece ya con una intensidad considerable a partir, por ejemplo, de la 8ª semana. Se han visto fotos incluso al niño succionándose el pulgar, chupando el... Reacciones absolutamente humanas de la vida en su máxima expresión en las primeras semanas. Todo esto parece también que lo hemos olvidado. Vamos a hacer una cosa que es adentrarnos en las experiencias profundas, experiencias de esas personas que en el aspecto médico, no con hipnosis ni cuestiones, digamos, populares, sino en tratamientos médicos, han revivido. ¿Qué son las experiencias o visiones perinatales? ¿Por qué algunos recuerdan ciertas visiones y miedos que a veces acompañan de por vida, justo en ese entorno, por ejemplo, del parto? Hay muchas cuestiones. Es cierto que ha habido personas que han recordado tiempo después sensaciones exactas dentro del vientre y que incluso han hecho preguntas incómodas a sus madres, por ejemplo, ¿por qué quisiste abortar en cierto momento? Eso ha ocurrido y lo vamos a contar. Ahora, un pequeño receso. Las noticias del misterio en la SER. Ya queda poco para entrar en el año 2012 y hace unas horas se daba a conocer una inscripción que dice que el 23 de diciembre se producirá un evento que marcará el fin de una era. Un grupo de 60 especialistas se va a reunir en las próximas fechas para estudiar tanto esta inscripción como la del tortuguero, que dice: el 23 de diciembre de 2012 descenderá un dios o conjunto de deidades llamados Balun Yokte Ku, que son los 9 pilares o soportes. Hablando de textos antiguos, viajamos hasta Israel, porque hay nuevos datos sobre los manuscritos del Mar Muerto. Una investigación de la Universidad de Bar Ilan de Israel ha descubierto 200 telas encontradas en 2007 cerca de las cuevas donde estaban los rollos. Estas fueron escritas por los esenios, una secta judía que habitó el sector de Qumran. Estas telas serían claves para descubrir al autor de los papiros. Los análisis a las que fueron sometidas arrojaron que eran de lino y no de lana, que estaban decoloradas tal y como las usaban los esenios. Javier Alonso, biblista, arqueólogo e historiador, nos habla sobre esta investigación y sobre esa extraña secta. Por el tipo de calidad de los tejidos, llegan a la conclusión de que son propios de gente con pocos recursos económicos, humilde, sin ningún afán de lujo, y los que han investigado esto dicen que eso demuestra que son esenios. Bueno, la verdad es que de los esenios se sabía bastante poco antes de descubrir los manuscritos del Mar Muerto. Se sabía sobre todo por una mención que hace un historiador judío de la época, Flei Josefo, que habla de ellos como una de las 4 sectas. Y del pasado nos vamos al futuro, porque dentro de pocos años tendremos una lentilla como la de Terminator. Eso es lo que han asegurado un equipo de investigadores de la Universidad de Washington, que ha desarrollado una lentilla que permitirá recibir información procedente de ordenadores, como emails o textos, directamente en los ojos. La nueva lentilla biónica también se podrá aplicar para juegos de ordenador de realidad virtual e incluso usos médicos, como la conexión a biosensores para suministrar información sobre niveles de glucosa y lactosa. Babak Parviz, profesor de la Universidad de Washington, nos habla del experimento que está llevando a cabo. Desde que nos levantamos estamos rodeados de objetos en los que visualizamos cosas. Una televisión, por ejemplo, tiene una pantalla. Abrimos nuestros ordenadores, nuestros portátiles o teléfonos móviles y vemos muchas más pantallas. Realmente podrían llegar a ser innecesarias si todas las pantallas estuvieran en unas únicas lentes. Y terminamos mirando al cielo para averiguar si existen los duendes de las tormentas. ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3 en la SER.
Pues vamos con los primeros mensajes que nos hacen llegar. Nos dicen: hola Carmen, Iker, estaba leyendo vuestra página y me surge una pregunta. El feto escucha y siente la energía de la madre. Es parecido a cuando alguien en coma, cuando despierta de ese trance. También recuerda, nuestro cerebro es el más potente ordenador, nos dice Juan Chao. Con respecto al programa de hoy, canciones que se las ponía para ellos en el embarazo y de bebés, era escucharlas y tranquilizarse, y siempre con esas, con otras no funcionaba. No sé si sería casual. Natalie Muiño, desde La Coruña, le ponía canciones a sus bebés y luego ellos las recordaban. Los Hablaremos. terapeutas, claro, además dividen, ¿no? Se habló del efecto Mozart, por ejemplo, hay una grandísima ginecóloga, Josefina Ruiz Vega, que habla de que la música de Mozart es maravillosa, pero no exactamente, por ejemplo, para el feto, ni significa nada. Es decir, en la ciencia, en los especialistas, posiciones hasta encontradas, con lo cual yo desde mi ignorancia digo que no se sabe casi nada, que todo está ahí en el umbral. Ahora, cada embarazada, cada persona que está experimentando sabrá si se produce esa calma, y si esa calma es casual o esa calma es la transmisión de una serie de emociones y de sentimientos que nos parecen casi mágicos. From desde Miranda dice: la línea del tiempo determinará nuestro futuro según hagamos el camino de nuestra vida, y todo lo que sucede en el útero materno puede que no sea más que condicionamientos inconscientes e irrelevantes. Cookie dice: es normal oír por los interfonos del bebé llorar a otros bebés. Las frecuencias que se usan coinciden con facilidad. A mí me ha pasado, ya que casi todas las del pueblo lo compramos en el mismo sitio. Bueno, sobre lo de llorar, el bebé que llora en la tripa, hay tantas historias, parece que físicamente es imposible, porque necesita ese aire, él está envuelto en el líquido amniótico y no tiene todavía preparado los pulmones ni las vías aéreas para llorar. Lo que sí ocurre, y atención a esto, pensábamos que era un mito, ¿verdad? Y hablaremos de eso. De repente las ecografías y las pantallas han demostrado que los niños hacen gestos de llorar. Miriam dice: hola milenarios, yo no solo creo que lo que ocurre en el vientre materno influye, es que estoy segura de ello. Hace poco empecé a asistir al psicólogo debido a las depresiones que he estado teniendo durante 7 años. Antes de iniciar las sesiones me hice un cuestionario y, entre otras muchas preguntas, me preguntaba si durante el embarazo mi madre había sufrido alguna enfermedad. Efectivamente, mi madre sufrió de depresión durante todo el embarazo debido a problemas familiares muy serios. Según mi psicólogo, es posible que esté más predispuesta que otras personas a sufrir depresiones debido a ello. Pues le pido a nuestra amiga que esté muy atenta esta noche a lo que dice Manuel Almendro, el primero en España, que yo creo que a nivel de psicología transpersonal está tratando este tipo de casos y está encontrando memorias ocultas, memorias que nos llevan a personas normales y corrientes, ya hablo de científicos, a esos estados antes de la conciencia, estados incluso in útero. También nos habla de ello la psicóloga Arantxa Goñi, en la que ha curado depresiones que se ha visto que tenía, porque la madre ya en el parto había tenido pues problemas muy serios con esas depresiones, claro, muy profundas. Estamos hablando de cosas que están ahí, la sensación de que estamos en la vanguardia del pensamiento, la psicología, la ciencia, que todavía todas las piezas no pueden encajar, que habrá disputas, pero es que los casos en España, por ejemplo, están ocurriendo diariamente. Álvaro nos dice: buenas madrugadas, Iker, y también para todo tu equipo, y felicidades, como no en especial, a Carmen por su estado. Estoy deseoso de escuchar el programa de hoy. Mi novia está embarazada y esperamos que esta sea la buena, ya que en otra ocasión tuvimos problemas y no pudo ser. Sin profundizar, ni los médicos supieron por qué se malogró. Así que me encantaría si llegáis a comentar que realmente el misterio de la vida es tal y, como se dice, un milagro. Y cuando uno se pone a pensar de cómo se forman y multiplican las células continuamente y por algún guión establecido, entre comillas, se van convirtiendo cada una en huesos, neuronas, glóbulos, órganos, nariz, uñas, pelo, cada una en su lugar. Bueno, a este humilde curioso le llena de inquietudes. Felicidades adelantadas por el programa de hoy. Pues ese mensaje es perfecto para continuar investigando, porque, yo repito, siempre desde el punto de vista del ignorante, no sé si milagro o no, pero algo sagrado, muy sagrado desde luego, porque ocurren cosas que parecen extrahumanas. ¿La ciencia conseguirá resolverlas todas? Bueno, no hay más que hablar con los científicos para ver, por fortuna, el umbral de cosas que se desconocen, que se investigan, y con gente muy honesta. Pero hay una sensación de que todo lo que ocurre ya es mágico. ¿Queréis más datos? Vamos con esos vínculos. Quizá el tema más espinoso, más punzante. ¿Podemos estar predestinados? No nos gusta la predestinación, ¿verdad? Quizá un día, si queréis, si os apetece, si lo decidís, hablemos de las diferentes teorías que hay
sobre incluso cómo nuestros genes están predeterminados, o el medio ambiente, el entorno, los deforma o los potencia. Menuda historia, ¿eh? Se está investigando en eso, sobre todo, claro, en Estados Unidos. Jorge Cuadros, embriólogo clínico y vicepresidente de la Sociedad Científica de Hipnosis en España, nos habla de esa conexión. No hablamos de mitos. Claro que las madres sienten algo que ni yo ni ningún hombre puede sentir. Esa conexión no la podemos sentir, podemos intuirla, pero ellas lo sienten. ¿Qué se siente? ¿El lenguaje puede explicarlo? Vamos un poco más allá. Mira, sabemos que el feto responde a movimientos, el feto en determinado momento, por ejemplo, sobre todo si la madre está ansiosa, porque el cortisol, por ejemplo, es una hormona que pasa de la sangre de la madre al feto a través de la barrera placentaria, por lo tanto, es una hormona del estrés. El feto puede responder a esos estímulos, puede responder a ruidos fuertes. Por lo tanto, el feto tiene experiencias a las cuales puede responder, ¿no? En determinado momento, sí. Hay un cordón umbilical que conecta a nuestra madre con nosotros, ahí tiene que haber sustancias, nutrientes, pero todo es biológico. ¿Y lo psíquico? ¿Y lo psicológico? ¿Y la emoción, como decía una de nuestras oyentes? ¿Y la depresión? ¿O la felicidad? ¿Cómo intervendrán en nosotros? ¿Cómo esas células en formación en ese milagro de la vida irán potenciándose o quizá contrayéndose de alguna forma a raíz de lo que está pasando ahí fuera, de lo que siente? ¿Los sentidos pueden generar cambios en la materia? Vaya pregunta. Manuel Almendro nos intenta responder. Yo creo que sí. Sobre todo la conexión, no solamente la conexión de los sueños, sino la conexión de estados emocionales. El niño responde inmediatamente a los estados emocionales de la madre. Por lo tanto, a los sueños estoy absolutamente convencido de que hay realmente una conexión de conciencias. Ahí los psicoanalistas hablan de la célula narcisística, que es un concepto interesante, en el sentido de que hay, de alguna manera, una unidad madre-feto, que tiene después que romperse para que el niño pueda tener una vida propia, ¿no? Y yo creo que ahí hay una simbiosis interesantísima que también se pone de manifiesto en la memoria, diríamos, de las personas que reviven los procesos perinatales. Vamos a ver, ¿es posible que haya dicho Manuel Almendro experiencias en afán de publicidad? Estos problemas, y no uno sino cientos de personas, describen lo mismo, como un arquetipo del inconsciente colectivo, pero con detalles que nos dejan asombrados. Nosotros tenemos muchos casos, estamos hablando de cientos, quizás de miles de casos, en los que la persona puede revivir los estados fetales, los estados de conciencia que se producen en los procesos perinatales. Explico que los procesos perinatales, peri significa alrededor, es todo lo que hay alrededor del embarazo y del parto. Y efectivamente se reviven en procesos en psicología y psicoterapia, procesos en los cuales el paciente o la persona diríamos que está pasando por el proceso, la persona revive eso. Bueno, y ya no es uno ni dos, son, diríamos, cientos de personas que están reviviendo eso. Claro, eso es un enigma. Un enigma. Enigmas antes del nacimiento. ¿Es posible que haya pacientes que revivan instantes tan precisos como describir la habitación que vieron por primera vez? ¿Y todo ese recuerdo dónde está? ¿Y todo ese recuerdo que olvidamos, como olvidamos toda la magia del mundo de ser niños, cuando por desgracia nos volvemos tan adultos y tan serios? ¿Qué ocurre con todo eso y cómo condiciona nuestra vida sin que lo sepamos? Decisiones a los 20 años, 30, 40, 50, que en el fondo están tocadas por algo que pasó sin duda en los días más importantes. Experiencias que nos cuenta un científico como Manuel Almendro. Hay gente que en el momento de la cuarta fase perinatal, que es la salida, ha podido vislumbrar cómo era la habitación, qué es lo que estaba pasando allí, qué sucedía, ¿no? Qué tipo de memoria, podríamos decir casi sinestésica, que es la sinestesia es cuando, por ejemplo, oímos un color. ¿Qué tipo de memoria está sucediendo ahí? No sabemos nada de esa memoria. Nosotros le damos un valor enorme porque tienen una gran efectividad terapéutica posteriormente. Porque el revivir esa memoria perinatal de sucesos traumáticos o menos traumáticos lleva a la persona, lógicamente, a un proceso de curación por nosotros. Por lo tanto, esa memoria que no se puede explicar científicamente hasta donde la ciencia llega hoy día,
obviamente tiene un valor, diríamos en ese sentido, curativo prioritario. Experiencias más de otros investigadores, de otros científicos, de otros psicólogos. Arantxa Goñi, a la que le agradecemos toda su sinceridad para contar cosas, por supuesto, sin levantar el secreto profesional, simplemente, como estaba contando Manuel Almendro, historias de casos diarios en España, que algo tienen que significar. Sí, además Arantxa, que es psicóloga, hace regresiones hasta dentro del útero materno para tratar algunos problemas que luego ya de adulto tiene la persona, algunos como son depresiones muy fuertes que no saben por qué vienen causadas. La preguntábamos a Arantxa precisamente por eso. ¿Todo lo que pasa dentro del útero materno marcará a las personas el resto de su vida? Esto era lo que nos contestaba. Para mí el útero es el primer mundo del niño, y todo lo que ocurre en el útero crea una serie de predisposiciones, huellas emocionales que luego se van a ir repitiendo en la vida del individuo y nos va a marcar cómo vivamos las situaciones de nuestra vida, cómo enfoquemos las situaciones de nuestra vida. Entonces, por supuesto que influye, y además tengo bastantes casos, como por ejemplo una persona que ella vino a consulta y se sentía rechazada por el mundo, tenía esa percepción, haciendo la regresión al vientre materno, ahí descubre que su madre había intentado abortar. Se había tirado por las escaleras, y no solo eso, sino que luego se había dado golpes. En ese momento yo le digo que vaya a hablar con su madre y que contraste a ver qué pasa. Cuando va y se lo dice a su madre se queda atónita porque no le dice que realmente fue así. Cuando ella puede procesar toda esa información y cambiar su emoción y entender también y comprender a su madre como mujer, esta mujer deja de tener esos estados patológicos de sentimiento de que el mundo me rechaza y el mundo no me quiere. Me rechaza, el mundo no me quiere, y eso luego influye, sin saberlo, en la persona ya una vez adulta. En esas regresiones es cuando sale todo, cuando estamos dentro del útero y cuando conocemos la verdad de lo mal que lo pasó la madre, de por qué no quería tener a esa hija. En esta sesión la persona llega a revivir el instante en que la madre quiere deshacerse de ella. Exactamente. Como decía Arantxa, cómo se tiraba por las escaleras, incluso cómo se agredía a ella misma para que no naciera ese bebé. Pero es que hay más. Cuando una madre, no una madre, porque una madre es cuando tienes al niño, cuando una mujer está embarazada y tiene depresiones, sufre en ciertos casos malas palabras por parte de su pareja, por parte de la familia, cuando tiene una depresión profunda, ¿eso luego puede influir en su hija o en su hijo y de esta en sus nietos? Vamos a ver lo que nos dice Arantxa Goñi. El caso de una persona en donde sentía mucha depresión, descubrimos que esa depresión aparece cuando se queda embarazada de su hijo. Su hijo también, que tiene 2 años, sufre asma desde que nació, y entonces, en ese momento le hago regresiones, hacemos una secuencia regresiva de sesiones de regresión, y cuando conecta con su madre, con ella, estando embarazada su madre de ella, se da cuenta de que su madre también le rechazó. No solo eso, cuando ella cambia su actitud, le hago revivir de nuevo, cuando descubre que está embarazada de su hijo, y cambia su actitud y ve el hijo en que se va a convertir y le ama, cuando termina la sesión me dice, a ver si mi hijo está mejor. Yo realmente no era esa mi intención, sino que ella le quitara esa depresión y esa gran culpa que tenía. Me llama a los 2 días y me dice que su hijo no ha vuelto a tener asma, y tiempo después me vuelve a llamar diciendo que su hijo está completamente curado. Como vemos, todo lo que le pasa a la madre influye en el feto, pero ¿de qué manera afecta a ese niño que va a nacer la tristeza, la depresión? ¿Cómo se va a comportar a lo largo de su vida en el futuro si ha sufrido todas estas cosas? El hecho de que una madre en un momento determinado sufra un susto o una tristeza momentánea no influye tanto en ese bebé, ¿no?, en ese feto. Lo que sí influye es una situación continuada de ansiedad o de depresión o de tristeza.
eso influye completamente en el bebé, influye en el feto, y luego lo que va a ocurrir es que esa persona, ese individuo cuando nazca, cuando se desarrolle, no va a tener la facilidad ni la capacidad de poderse enfrentarse a las situaciones, lo mismo que otra persona que haya tenido un útero alegre, positivo y pacífico, porque ya tiene una huella de frustración. Además hay que entender una cosa, por ejemplo, cuando hay una frustración, tanto dentro de cada uno de nosotros como en el bebé, la frustración genera impotencia y la impotencia genera rabia. Esa rabia, lo que va a ocurrir es que cuando la madre siente rabia, por ejemplo, libera el torrente sanguíneo, catecolaminas, entonces, porque es producto de la tensión, eso va a ir directamente al feto a través del cordón umbilical, y entonces ese niño va a empezar a tener esa predisposición, esa señal que he dicho antes, a vivir las situaciones de su vida como con rabia o con impotencia. You know what he became. Desde luego que mucho que opinar, y repito, terapeutas, científicos, investigadores, ginecólogos, médicos, cada uno con su propia opinión. ¿Dónde está la verdad? Nosotros lo que hacemos es exponerlo en estos enigmas antes de nacer, y lanzábamos una encuesta que me gustaría saber justo a las 2:30 cómo está. Pues sí, Iker, en ikerjimenez.com pueden seguir votando a esta pregunta que lanzábamos. ¿Lo que ocurre en el vientre materno influye en nuestro futuro? No opinan un 24,8% y sí un 75,2%. Muy alto el porcentaje de el sí. Y por favor, si ahora tenéis más experiencias, porque enseguida abriremos la parte del rito, la parte de lo que creen los hombres, el ser humano, la antropología, el mito alrededor de los no nacidos antes de nacer. ¿Qué pasa ahí? Es otra área, pero nos queda preguntarle a la ciencia más pura y dura. Por ejemplo, para Manuel Martín Loeches, imagino que esa idea de una conciencia primitivísima es difícil de sostener. Por supuesto, los estados emocionales de la madre afectan de manera además bastante importante toda una cascada de neurotransmisores y hormonas que circulan por su cuerpo y que antes o después, directa o indirectamente, afectan al desarrollo del sistema nervioso del feto en desarrollo. Entonces sí que hay bastantes estudios que demuestran que según las condiciones de la vida de la madre, según su grado de estrés, según su grado de experiencias emocionales y demás, hay más probabilidad de que el niño que nazca con una serie de características en su personalidad o incluso alguna patología o alguna característica en el comportamiento de lo que va. He hablado con Josefina Ruiz Vega, una ginecóloga muy prestigiosa, autora de un libro que se convirtió en un bestseller, 9 semanas de espera, donde volcaba toda su información, todo su conocimiento, que era amplísimo. Josefina, como buena científica y buena mujer que además divulga bien, nos hablaba de estudios concretos, estudios, por ejemplo, de cómo influye el miedo de una madre, el miedo, una sensación como el miedo, por ejemplo, a momentos concretos, el momento del parto u otros momentos en el futuro niño. Por ejemplo, hay un estudio importantísimo sobre el miedo al parto en el tercer trimestre en la madre. Cuando se hace estudios sobre esos niños, se ve que bajan 8 puntos en un baremo sobre el desarrollo mental y motor del niño. Con casos espectaculares, casos algunos ya dramáticos. Investigadoras en Argentina que hablaban de personas que habían sufrido los rigores de la dictadura y de los desaparecidos en Argentina. Imaginaos que ocurre eso a una embarazada, que se sufre ese tipo de tensión que va mucho más allá del estrés cotidiano y habitual y lógico. ¿Qué pasa entonces? ¿Hay estudios? Hay una psiquiatra fabulosa, una psiquiatra argentina que trabaja tanto en Argentina como en Estados Unidos, que se llama doctora Carmen Garna, que hace unos estudios sobre los fetos nacidos de madres secuestradas en la dictadura argentina. Claro, eso son estrés. Eso sí que es un estrés. Bueno, pues que los niños están teniendo muchas patologías luego mentales, problemas psiquiátricos, sí, y de no acoplarse a la sociedad y muchos problemas. Que lo que pasa en ese umbral de los 9 meses va a condicionar nuestra vida, y esto se ha contado poco, y esto no deja de ser un misterio. ¿Dónde se guarda todo eso y por qué sale en cierto momento? Estrés hoy, en las personas de hoy, en las ciudades de hoy,
y cómo el estrés o la angustia o la negatividad del no ser positivo pueden también influir. ¿Existen evidencias sobre ello? Cuando una mujer tiene un estrés mantenido, está produciendo una liberación excesiva de dos productos, de dos hormonas, la oxitocina y el cortisol. El cortisol, para entendernos, es la hormona del miedo, la hormona del susto, la hormona de la ansiedad. ¿Y eso sabe lo que produce? Produce que los vasos que van a través del útero a la placenta del niño, esos vasos estén más estrechos, lo que nosotros llamamos una vasoconstricción. Eso que influye que el niño está peor irrigado y al recibir menos sangre recibe menos nutrientes. Y claro, luego lees estudios que dicen que una mujer que tiene estrés es más frecuente lo que nosotros llamamos CIR, es decir, crecimiento intrauterino retardado, es decir, que el niño en el interior del útero está creciendo menos. La información de todo esto. Por ejemplo, casos tan gráficos que se están descubriendo día a día en España, casos al detalle que condicionan vidas por elementos como un sonido. Lo estáis escuchando bien. La repetición de un sonido ejercerá luego una presión o unas dificultades en la vida. ¿Cómo alguien a los 25 años, 38 años, se da cuenta de que su problema tiene o puede tener que ver con eso? Si nadie nos dice que eso es posible. Casos como este que nos cuenta actual Manuel Almendro. Hay veces que nosotros hemos tenido niñas o niños agitados y nos hemos enterado después que la madre trabajaba de dentista y que no podía, la niña no, y el niño, hemos tenido un par de casos de estos, no podía soportar, por ejemplo, el sonido de una taladradora. Claro, preguntaba a la madre y demás, usted dice, no, yo he estado con el niño pues hasta prácticamente poco antes del parto. Y, hombre, usted utilizaba el torno, sí, pues el torno a partir de los 6 meses en un feto, pues fue realmente desastroso. Sensorial, recuerdos de un pasado muy remoto, lo repito, Ernst von Kuhn empezaba uno de sus libros diciendo así como no tenemos recuerdo de nuestro pasado común, no tenemos recuerdo del instante en que nos hicimos humanos y nos diferenciamos del resto, no sabemos qué pasó en ese momento, tampoco tenemos ningunos recuerdos, aparentemente, de nuestra vida inútero. O sí habrá recuerdos si vienen, por ejemplo, en esos mensajes codificados, desterrados por todos que son los sueños. Vamos con vuestras preguntas, porque se dice, por ejemplo, ¿verdad, Carmen?, que las embarazadas tenéis una serie de pesadillas, una serie de sensibilidades. O sea, la persona sensible se hace ultrasensible. Parece que los poros de su piel, por hacer un símil, conectan con todo el exterior. Y que los sueños, muchas veces en ciertos meses, son de pesadillas. En los últimos meses. Claro, y además las terapeutas, las ginecólogas, las personas quitan hierro al asunto, dicen que no hay que tener angustia, pero ocurre, hay una conexión con el cerebro. Sí, hay una conexión, además, aparte de que descansas peor, el insomnio que tienes, aunque nunca hayas tenido insomnio, se hace porque estás incómoda, la posición no la coges para dormir, pero aparte de eso, no sé si será por los miedos que tienes al próximo parto, a que todo vaya bien. Sí que es cierto que hay pesadillas recurrentes. Normalmente se suele soñar con niños pequeños, que les ocurre casi siempre algo malo. También influye. Pero hay entonces un arquetipo colectivo, ¿no?, que muchas madres en el mundo comparten. Claro, muchas madres comparten porque yo creo que es ese miedo a que al pequeño que ya casi está a punto de ver la luz le pase algo. Y ese miedo, pues son situaciones como que alguien te entra en la casa, como que lo has dejado solo en el baño y ese niño empieza a ahogarse. Son situaciones muy frustrantes para la madre, que además normalmente te despiertas con una taquicardia tremenda, que eso también lo nota el bebé que llevas dentro. Y lo curioso es que estos estudios se repiten en diferentes razas. Da igual la religión. Adaptadas a su mundo, las madres en cierto momento, así como casi coincidiendo con el sueño del niño, los sueños REM, empieza esa fase de los sueños en la madre. No deja de ser curioso, ¿verdad? ¿Vosotros habéis tenido estos sueños? ¿Vosotras habéis tenido estos sueños, estas presencias? ¿Sabéis de ritos antiguos todavía en los pueblos de España que tienen que ver con los que están dentro del vientre o acaban de nacer? Vamos con ello enseguida.
Pues vamos con algunos de los mensajes y que vamos a repetir las vías de contacto: milenio3 con número @cadenaser.com para que nos escriban un mail con sus experiencias. En la página web de la Cadena Ser nos pueden escribir también sus preguntas, sus opiniones y, como no, La Nave del Misterio en Facebook, en Twitter y en Google+. Josefina Ruiz Vega me decía a mí que habían hecho pruebas inyectando, suministrando, por ejemplo, sustancia dulce en los primeros meses prácticamente, y el niño, la niña, deleitaban desde el segundo 1, no querían más que probar ese dulce y se alegraban dentro de la barriga, y en cuanto la sustancia era amarga, la rechazaban. Pero esto, en tamaños, pues casi como el de una uña, ¿no? Bueno, ahora en algunas situaciones, cuando quieren que el niño se mueva durante una ecografía, por ejemplo, te dan un bombón, y con ese bombón inmediatamente ves cómo el niño reacciona dentro del vientre alegrándose. Vamos a hacer una cosa, ritos, ¿te parece? Seguimos, Sí. Porque hay muchísimos mensajes y una información interesantísima, porque nuestra idea, ¿sabéis cuál era, amigos y amigas? Abrir el pomo de un mundo desconocido y aprender con vosotros, y aprendemos con vuestras historias. Vamos allá, ritos, por ejemplo, hemos elegido uno entre toda España, uno de nuestros compañeros, nuestro querido amigo Gonzalo Pérez Sarró, a quien tanto admiramos y tanto afecto le profesamos. Bueno, es que Extremadura es un vergel de ritos, es un vergel de historias, es un vergel de conocimiento ancestral, y nos lo resumía de una forma muy práctica, así. ¿Qué queda de todos estos ritos? Escuchamos a Gonzalo. En cuanto a ritos, en Extremadura, ritos en torno a los embarazos y a los bebés, hay muchos. Aquí una muestra de algunos de ellos. Para preservar el feto se cree que pueda ser asfixiado porque se le produzcan algunas vueltas alrededor del cuello, un miedo muy común. Pues para que no ocurra esto con el cordón umbilical, la tradición manda que es indispensable que la madre no devane ovillos, no líe ovillos de lana o de hilo, no pase por debajo de cuerdas en las que antiguamente era muy acostumbrado ver en los pueblos, cuerdas que iban de un lado al lado de la callejuela o del corral de turno. Tampoco se le aconseja que en la liturgia cristiana, en la celebración de la misa, la madre, la embarazada, no puede mirar al cura celebrante cuando éste esté ciñéndose el cíngulo. Y por último, y está ya más dentro de la brujería, hay una forma de acelerar el alumbramiento, y es la de tostar en el horno hiel de víbora, pulverizarla y administrársela a la embarazada en vino o en otro bebedizo, comer huevos de cuervo, beber caldo de arañas y, por último, ponerse bajo la camisa uñas de Milán. Por cierto, que eso de las arañas, se dice que muchas de las fobias, por ejemplo las arañas, ¿verdad?, tienen que ver con lo que pasa dentro del feto. Se han dentro hecho, del útero, se han hecho hasta estudios, sí, que los seres humanos ya nacen algunos con ese miedo, tanto a las arañas como a las serpientes. Se dice, por ejemplo, de las serpientes que cuando éramos monitos, pues era uno de nuestros más peligrosos congéneres, ¿no?, que estaban justo conviviendo con nosotros, y que entonces viene ya en los genes tan antiguos que tenemos desde ser monos, pues que ya lo llevamos nosotros. Pero con las arañas se hicieron experimentos con humanos y también con grillos. A los grillos se les ponía al lado de una araña lobo. En esa araña lobo habían puesto un poco de cera para que no pudiera matar a esos grillos, tan solo ver cómo reaccionaban. Eran grillos hembra embarazadas. Cuando tenían a sus crías, se veía cómo las que habían estado sometidas a esos miedos de las arañas reaccionaban de forma completamente diferente a los grillos que no habían estado al lado de las arañas. O sea, los grillos con sus huevos. Los grillos con sus huevos, exactamente, dentro de un cubículo donde había una araña lobo. Esa araña lobo se acercaba para comérselo y entonces la madre con sus huevos reaccionaba. Cuando nacían esos huevos, los grillos que nacían reaccionaban completamente distinto a los grillos que no habían sometido a esa experiencia. Ellos se ocultaban. Cuando veían una araña, inmediatamente parecía que querían desaparecer. Se ocultaban, se acurrucaban e intentaban huir rápidamente. En cambio, los otros no. A nivel de algo tan diminuto como la cría de un grillo, de alguna forma. El grillo pequeñito salido del... Y tenemos ritos, sin duda alguna, los que lloran en el vientre. Creo que es uno de los clásicos, si no el más clásico, el que se lleva comentando por lo menos desde la Edad Media, que siente a alguien llorar en el vientre. Sí.
Y fíjate, contaba la tradición que eran los fetos que lloraban 3 veces en el vientre materno los que iban a nacer con gracia. Esa gracia era un don especial, que es el de curar con sus propias manos. Iban a ser sanadores los que lloraban en el vientre según la tradición. Los que lloraban en el vientre 3 veces. Además, para que ese niño tuviera el don, la madre no tenía que hacerle saber a nadie hasta que el niño tuviera 7 años que había llorado su pequeño dentro de su barriga. Si lo hacía, si alguien le decía he oído a mi hijo llorar dentro del vientre, ese niño perdía inmediatamente ese don para sanar a los demás, aunque sí lo seguía conservando para sanarse a sí mismo. Más supersticiones, por llamarlos de algún modo, las que hemos tenido en España y que en algunos lugares se siguen manteniendo. ¿Habéis oído de eso que dice niños que nacen con manto? Niño con manto. Niño con manto, o niño enmantillado, o niño con el manto de la Virgen. Pues es que nacen con esa membrana que recubre el líquido amniótico y cuando nacen esa membrana está pegada a la cabeza. Y era una señal también. Eso era una señal. Eso presuponía que iba a ser un ser especial, que iba a tener el don de la clarividencia. Buena suerte además durante toda su vida. Algunas comadronas, sobre todo a nivel pues muy rural, ya sabéis que antes en las casas se daba luz, esas comadronas si veían que el niño salía enmantillado, lo que hacían era guardar para que la madre lo conservara en su casa, ya que eso daba buena suerte. Pero no solo en nuestro país, los guaraos, un pueblo indígena del Orinoco, cuando el niño nace enmantillado, recogen esa membrana, la ponen a secar, una vez seca la convierten en polvo. Y ese polvo tiene que ser ingerido por el niño que lo portaba. Y eso le servirá para en un futuro ser el chamán de la tribu. Qué bueno esto último. O sea, el niño enmantillado ingiere ese contenido y se convierte en el chamán, o lo que es lo mismo, intercesor entre la tribu y los espíritus. Más tradiciones. El que nace con un diente, el que nace de pie, el que nace el día de Viernes Santo, el día de Nochebuena o el 7 mesino, que también tendrán dones especiales. Si es el 7º hijo, tienen que ser los 6 anteriores también hijo, será un saludador, otro sanador. Los que nacen con la cruz de Caravaca en el paladar tendrán la capacidad de curar a las personas que han sido mordidas por un perro con rabia. Y estas son las tradiciones que más o menos se han expandido por todo nuestro país y que en algunos sitios pues se siguen teniendo muy en cuenta. Hay hoy en día curanderos que aseguran que lloraron 3 veces dentro del vientre materno. Incluso hemos preguntado a Arantxa, a la psicóloga Arantxa Goñi, si ella había hecho algún estudio con esos lloros dentro del vientre materno y si tenían algo que ver con esas capacidades curadoras, sanadoras que luego tenía la gente. En investigaciones que hemos realizado hace años con sanadores y curanderos, lo que comprobamos es que casi el 40-50% nos comentaban, ante la pregunta de lo del lloro en el vientre materno, nos decían que ellos, sus madres les habían contado que sí habían llorado en el vientre materno. No solo eso, al hacer ese estudio hace años, estuvimos realizando investigaciones también y estudiando en otras culturas también si existía ese fenómeno. Y lo que habíamos visto es que tanto aquí en Occidente como también en África y en América, los chamanes, se decía que los chamanes cuando estaban dentro del vientre materno también lloraban y ocurrían muchísimas otras manifestaciones, también con fenómenos luminosos y otras cosas. Estábamos escuchando, como un sonido más, a través de la ecografía, el corazón de un ser antes de nacer, moviéndose como una válvula con una fuerza prodigiosa desde el principio, desde los primeros días prácticamente. Al parecer todas las investigaciones llevan mucho más atrás la conciencia, las emociones, la complejidad cerebral increíble. Repito, siendo tan pequeñitos tendremos unos rudimentos, unas neuronas, unas interconexiones como nunca más volvemos a tener en la vida. Y le preguntábamos al psicólogo Manuel Almendro, pionero además en los estudios con su oxígeme de este tipo de
investigaciones, se da la sensación de que hay que retrasar muchísimo lo que se tenía previsto en torno a la conciencia humana, la protoconciencia. Yo creo que esta sentencia es importante, arroja luz, casi cuando ni siquiera hay forma, ya parece que hay esa chispa que va mucho más allá de lo físico. Lo que nosotros hemos visto en los testimonios que nos dan pacientes o investigadores que están haciendo con nosotros el proceso Oxígeme, de fetos muy de las primeras fases. Se habla de que en la 8ª semana, estamos a los 2 meses, hay vida psíquica. A mí me da la impresión de que incluso antes, ¿no? Por los testimonios recibidos. Yo creo que el ser humano sigue siendo un ser humano en el momento de la concepción, y ahí hay una conciencia lógicamente extraña, pero ahí aparece. 2:56 minutos, muchos discuten, muchos con intereses, por supuesto, internos, debaten. Pero los científicos saben, intuyen, tienen la corazonada. Están ahí los casos. La conciencia, el alma humana, muy anterior incluso, casi, a los primeros peldaños de materia. Creo que esa simple imagen es tan esplendorosa, tan brillante, tan enigmática, que merecía la pena zambullirse en el misterio. De mamá con el bebé. Es algo mágico. Yo siempre digo que cuando lo veo, me obligo a darme la vuelta, porque es tal la intimidad de la madre y el niño. Es una escena que te pone los pelos de la espalda de punta, y da igual que seas una profesional de los partos y que hayas visto miles de partos, da igual. La cara de la madre en cualquier país del mundo, con cualquier raza, la cara de la madre es idéntica. Es una cara en la que mira a su bebé, el niño a veces abre los ojos y busca los ojos de la madre. Hay algo entre ellos dos que los demás ni nos imaginamos. Yo creo, y siempre digo, que las únicas personas que pueden saber lo que está sintiendo esa mujer es una mujer que lo haya vivido. Y lo que pasa entre la mujer que acaba de tocar a su hijo, que no basta con que le vea, no basta con que le oiga llorar, hasta que la madre no toca al niño, ese tacto, yo siempre digo mágico, que desencadena esa escena que realmente es espectacular y yo creo que irrepetible. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. Pero, veréis, recuerdo perfectamente al compañero Juan G. Vallejo cómo en mitad de la noche llegó un coche fúnebre con un ataúd, y como la funcionaria estaba sola y había miedo todavía y habían pasado cosas, pues Juan G., ni corto ni perezoso, se puso a echar mano y prácticamente hizo del sepulturero, ayudando con el ataúd. Sí, aquella imagen, no podía, la pobre chica no podía, y entonces yo me di cuenta, cuando llegué, de la situación en la que vivían en aquel entonces las funcionarias del tanatorio de Ceuta. Habían quedado un poco marcadas. ¿Por qué? ¿Y por qué estábamos nosotros allí? Porque unos años antes, 3 en concreto, aunque los fenómenos parece que se repitieron en algunas noches, pero nadie dijo nada, hubo una serie de fenómenos muy intensos en una noche del 2002 que produjo el miedo y, como en poquísimas ocasiones en nuestra historia, intervención policial con parte policial que de alguna forma declaraba que efectivamente aquellos sonidos y aquellos fenómenos extraños se habían producido ante 8 agentes. Luego contaremos la impresión. Fíjate, yo a veces lo recuerdo, es uno de los sitios que a mí más me ha impresionado. Y era un sitio moderno, era un sitio frío y moderno. ¿Tiene que ver con el sitio? ¿Tiene que ver con la sugestión a estas alturas? Creo que no. Pero a mí me dio una impresión fuerte. No me sentía a gusto, sinceramente. Y no porque fuese un tanatorio, que es un lugar que evidentemente no nos gusta a ninguno. No. Algo. Yo recuerdo algo. En aquella sala 2, donde habían ocurrido unos hechos de difícil explicación. ¿Qué os parece? ¿Os preparáis? Vamos a viajar con el equipo de producción de la cadena SER. Vamos a disfrutar de esta historia. La vivieron muy intensamente 2 trabajadoras y la hemos reimaginado así.
Yo creo que merece la pena. Era una noche fría y el lugar es un poco aislado, está como en una especie de pendiente, si no recuerdo mal, una carretera secundaria, lejos del tumulto. Y todo era absolutamente normal, hasta que una noche empezaron a pasar cosas. Esas mujeres viven, por supuesto. Hablaron con nosotros y nunca lo olvidarán. Sobre su historia hemos dramatizado este relato. Lo hemos llamado El velatorio. La cadena SER presenta El velatorio. El ataúd, como tantas otras veces, cayó con estruendo, produciendo un sonido familiar. Se habían marchado las últimas personas del tanatorio de Ceuta, y con el motor de la furgoneta de la funeraria alejándose, llegó el habitual silencio. Encarna era una mujer fuerte, tanto físicamente como de carácter. Nunca hacía ascos para echar una mano en cualquier labor, incluso como ayudante de transportista de los muertos. Como en un rito 1000 veces repetido, la mujer quedó a la puerta del tanatorio, viendo cómo el vehículo se alejaba hasta que sus luces desaparecían en la oscuridad. Asistía así a la moderna y desangelada versión de la barca de Caronte en su viaje hacia el más allá. Gema, Gema, ¿dónde estás? ¿Has preparado ya el café? Nadie respondió. Gema y Encarna eran las únicas operarias del tanatorio de Ceuta. La costumbre era tomarse un humeante café justo a las 12, momento en que siempre se quedaban solas, medio dormitando en aquellas instalaciones modernas y frías. Mientras subía a la segunda planta, Encarna volvió a pensar en una imagen que se le había quedado grabada minutos antes. Los vendajes de la mano al antebrazo que llevaba la joven difunta del ataúd. Algo que nunca había visto anteriormente. Gema, ¿dónde te has metido, chica? Hija, ¿pero qué te pasa? ¿Qué haces ahí arriba, mujer? El tanatorio de Ceuta estaba casi nuevo en aquel frío mes de noviembre de 2002. Por la noche los suelos brillaban con la tenue luz de unas lámparas modernas situadas estratégicamente por los pasillos. En la segunda planta, sin embargo, la oscuridad lo dominaba todo. Allí estaban las salas de duelo. ¿Gema? La expresión de la mujer quedó paralizada, como una máscara. La sala de velatorio número 2 estaba vacía, completamente vacía, y con la luz apagada. Gema, ¿estás ahí? ¿Encarna? ¿Qué haces ahí? ¿Qué estás mirando? Pero, Gema, ¿dónde estabas? He abierto la sala porque creí que tú... Bueno, que estabas aquí dentro llorando porque te pasaba algo y... Encarna se fijó en su compañera. Permanecía quieta en las escaleras de mármol que conectaban las dos plantas. No dio un paso más y su rostro estaba pálido. Es que he escuchado tu voz aquí, saliendo de aquí, ¿comprendes? Estabas llorando y entonces yo... ¿Pero dónde estabas? Gema le hizo un gesto para que se acercase y cerrase la puerta con la mano. Daba la impresión de no querer aproximarse a la oscura sala de velatorio. Ya voy, ya. ¿Pero qué quieres decirme? ¿Qué está pasando aquí, chica? Baja la voz.
Ay, Encarna, que yo también he escuchado ese lloro. Hace un rato mientras cargabas el ataúd y salía de la sala de duelo. ¿Qué dices? Pero si eras tú. Era tu voz llorando. Calla, mujer, calla, que me estás asustando más. Ven, vamos a bajar. Vamos a la oficina. Tira para abajo, que esto no me gusta. Había salido al patio porque al hacer la última ronda con las salas vacías escuché algo ahí. ¿Pero tú estás tonta o qué? Tenías que habérmelo dicho de inmediato antes de que se marchase Ignacio con la furgoneta. A ver si se han metido ladrones. Que no son ladrones, Encarna. Lo que yo he oído es algo diferente y estoy muerta de miedo. Ya lo sé, llantos. Alguien llorando. Yo también lo he escuchado muy claro. A lo mejor es un gato. Calla, calla. Vamos a meternos en la oficina. ¡Corre! Entra ya. Durante unos minutos, las dos operarias y vigilantes del tanatorio municipal de Ceuta se encerraron en la pequeña oficina que servía de vestuario. Estaban cada vez más nerviosas. A las 12:56 de la noche, según consta en el acta policial, algo volvió a ocurrir. ¿Lo escuchas? ¿Lo escuchas, Encarna? Sí, lo escucho. Es como un velatorio. Eso lo que te dije. Es lo mismo que oí yo. Un velatorio, Encarna. Pero estamos solas. ¡Solas! Vamos a llamar a la policía ya. Calla, por favor, calla. Se acerca. Está bajando las escaleras, Gemma. Hay que llamar ya. Saca el móvil. Llama a la policía ya. Lo tengo aquí, en el bolso. No nos van a creer, pero... Escucha ahora. Encarna, por instinto, se agachó, aproximando su oído a la puerta de la oficina. El lamento cada vez era más audible y próximo, y parecía estar ya en la primera planta, acercándose poco a poco. En esa sala se estaba velando a una chica joven. Era una chica muy joven. Yo mismo la vi en la caja con las manos vendadas. No hay cobertura. No tengo cobertura, Encarna. Aquí siempre hay. Llama otra vez. Llama, por el amor de Dios. Está aquí. Viene a por nosotros, Encarna. Las dos mujeres, vestidas con sus uniformes de vigilante, temblaban, abrazadas y casi cerrando los ojos. Aguardaban algo terrible, convencidas de que una entidad de otro mundo iba a hacerse presente en aquel momento. ¡Vete de aquí! ¡Corra! ¡Por favor, vete! ¡Por Dios, márchate de ahí! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Socorro! ¡Policía! ¡Abran la puerta! ¡Abran, por favor! ¡Somos la policía! Ya estamos aquí. Tranquilas, por favor. Ya hemos llegado. En la sala de arriba. Allí están arriba. En la sala de arriba. En la sala del duelo. ¿Allí está quién? ¿Los ladrones? ¿A quién han visto? Vaya allí, por favor. Rodrigo, subo ahora mismo. ¿No me ha oído? Suban los 4, ¡vamos! Nunca el jefe de la policía vio a sus hombres tan bloqueados, paralizados por algo que no acababan de comprender. Los rostros desencajados de aquellas dos mujeres reflejaban tanto horror que se quedaron allí mirándolas, quietos, como atraídos por el retrato vivo del miedo, de un miedo diferente a todo lo que habían visto en sus vidas. Esa noche ocurrieron muchas más cosas, pero algunas de ellas jamás se sabrán. Seguirán envueltas en el secreto que rodea a ciertos expedientes X españoles. Varios policías se negaron a terminar la ronda tras haber escuchado los mismos lamentos de la Sala 2. La inspección oficialmente no arrojó resultado alguno sobre la fuente que originaba los extraños sonidos, que parecían el coro de un largo duelo que, por algún motivo,
no se marchaba de allí. Uno de los policías, muy impresionado por lo que pudo escuchar en aquella sala oscura y fría, dividida por un grueso cristal, siguió durante semanas la pista del último cadáver que estuvo allí, justo antes del inicio de los fenómenos. Lo que pudo saber le dejó en estado de shock. La joven mujer acababa de casarse. Poco después de la boda, un repentino desengaño amoroso le hizo coger el coche y lanzarse a toda velocidad por las carreteras, hasta acabar en lo más hondo de un profundo barranco. Según dictaminó el informe forense, aquella muchacha malherida intentó huir de la tumba de acero durante horas, golpeando el techo deformado con furia, hasta romperse cada hueso de las manos. Pero, por desgracia, nadie escuchó su lamento en aquel solitario paraje. Nadie pudo entender sus angustiosos golpes para escapar de la muerte. Y ahora seguiremos con vuestros mensajes y con muchas más cosas. ¿Qué te parece si para aliviarnos un poco conectamos con toda la actualidad, no ya de las noticias, que las hemos escuchado, son completísimas, esa estela nueva del 2012, un montón de cosas? Vamos a lo digital, que también hay muchas novedades, ¿te parece? Sí, para relajar, porque la gente, después de que venía de un tema bonito, con esa música de Lisa Gerrard, pero esto es y Milenio de repente 3. ¡zas! Dicen que algunos un bofetón en la cara con la dramatización y a pasar miedo. Esto es Pero Milenio también 3. les gusta, ¿eh? Bueno, a ver qué os ha parecido, ahora me lo contáis. Cronista de lo digital, sin perder un minuto, ¿qué ha pasado en la red en estos 7 días? Diego Marañón. Milenio Red. Toda la información digital del mundo del misterio. Hace 3 años, Piero Angela, un periodista científico italiano, conductor del programa Quark en la RAI, efectuó y divulgó un asombroso descubrimiento que había pasado inadvertido para el gran público y para los expertos durante más de 500 años. Mientras estudiaba las páginas del manuscrito del Códex sobre el vuelo de los pájaros, el divulgador se percató de lo que parecía ser el dibujo de una nariz entre las rojizas líneas del texto. El posterior estudio durante meses junto a varios investigadores italianos reveló, gracias a costosos programas usados para labores forenses, un autorretrato sobrescrito de un jovencísimo Leonardo da Vinci. Comienza a aparecer de forma bastante clara el rostro de un hombre. Se distinguen mejor sus facciones. Hoy, Amelia Carolina Esparaviña, de la Universidad Politécnica de Turín, ha repetido el proceso usando exclusivamente software libre, disponible sin coste alguno en Internet. Algunos medios digitales se han referido a la hazaña como una de las demostraciones más reveladoras sobre el poder que todos tenemos en la palma de nuestra mano, el poder de las herramientas informáticas gratuitas. Está ocurriendo algo extrañísimo. Es como si Internet se estuviese poco a poco conformando como el gran inconsciente colectivo. Se arrojan imágenes y esas imágenes nos llegan como diciendo, ahí está el misterio, ahí está la verdad. Y la gente cree en verdades que a veces son increíbles. Desde que hace ya unos cuantos años se pusiera a disposición de todo el mundo el programa Google Earth, nació en la red un fenómeno llamado Google Sightseeing, que lleva a los aficionados a catalogar sin descanso los detalles más interesantes y curiosos que se pueden ver a través del satélite. Strangeness from Earth traslada el poder y el impacto de esas imágenes a tu dispositivo móvil. Las mejores fotos seleccionadas y divididas en categorías que van desde curiosidades, mundo paranormal, accidentes, naturaleza, extraños mensajes, imágenes de la guerra y mucho más. Actualmente se pueden ver cientos de coordenadas, cada una más extraña e interesante que la anterior, pero también se puede participar en el desarrollo de la aplicación mediante el envío de nuevas referencias. La señalización propuesta será examinada y si se aprueba, se agregará a la aplicación con tu nick.
Ha vuelto a pasar, al igual que sucedió en los días previos a la cumbre del clima de Copenhague en 2009, un grupo de hackers acaba de subir a la red 170 megas de información sobre correos electrónicos privados de algunos destacados investigadores de la Universidad de East Anglia, en Reino Unido. El nuevo episodio de este escándalo, bautizado por los medios como Climagate, va encaminado a desacreditar a los expertos, asegurando que manipulan los datos de sus investigaciones para exagerar el calentamiento global. Escuchamos a John Christie, profesor de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Alabama. He oído decir mucho que miles de científicos han llegado a un consenso sobre el calentamiento global y que el ser humano está provocando un cambio climático catastrófico para el mundo. Yo soy científico y como yo hay otros muchos que creen sencillamente que eso no es cierto. Una portavoz de la Universidad de East Anglia afirmó que los ciberpiratas han elegido el momento cuidadosamente para atizar la controversia en vísperas de la cumbre de la ONU sobre el cambio climático que comienza el próximo lunes en Durban. La información estuvo disponible para su descarga desde un servidor ruso durante varias horas, pero a lo largo de la tarde del pasado martes la página fue bloqueada, no permitiéndose el acceso a la información. Criptozoología en España, un espacio virtual verdaderamente recomendable, se autodefine como un lugar de encuentro relacionado con todo lo que sucede alrededor de esta disciplina en nuestro país. La web, dirigida por el periodista Javier Resines, nació en julio de 2010 con vocación de aportar un punto de luz acerca de algo tan amado por unos y denostado por la mayoría, como es el estudio de los animales desconocidos. Desde que el hombre es hombre, desde los primeros pobladores que se asentaron cerca de los lagos, bajo la luz de la luna, se empezó a creer en fabulosas criaturas tales como largas serpientes, tritones humanizados o extrañas lamias o mujeres con pies de rana. Resulta todo un reto encontrar sitios en la red que puedan saciar nuestra sed de información. Algunos son muy buenos, con muchos medios y actualizaciones casi permanentes, pero excepto en casos muy concretos, se olvidan de lo que está pasando aquí, cerca de nosotros. Criptozoología en España trata de estar lo más pegada posible a la actualidad y al tiempo recuerda casos ocurridos no hace mucho que permanecen vivos en los archivos y en la memoria de quienes los vivieron. Y aquí lo dejamos. Volvemos la próxima semana con más Milenio Red. Recordad que si queréis profundizar más en todas estas historias, desde este momento nuestro compañero Guillermo León está difundiendo los enlaces para facilitaros la labor. Ya sabéis que el misterio continúa en la red. Milenio 3, Cadena SER. Cuestiones que tienen que ver con el asunto del primer tema, del dossier. Sí, hay muchas... Pues luego lo vamos a ir repasando, si te parece, porque da la sensación de que al ser un tema del que se ha hablado poco, que está ahí todavía en discusión por parte de científicos y de investigadores, también está en el inconsciente colectivo, porque esto no es ajeno, nos ha pasado a todos hemos estado en ese espacio, ¿no? O en esa caverna. Entonces, parece que muchas personas tienen información, quieren darnos sus datos, quieren ofrecernos documentos. Bueno, pues lo haremos luego. Vamos enseguida con una historia que tiene que ver también con el testimonio, tiene que ver con investigaciones de este equipo, y le pido a Carlos Largo que rápidamente pase este estudio 1 en penumbra de la cadena SER, de Milenio 3. ¿Por qué? Porque estamos recopilando un sinfín de historias que tienen que ver con visiones, apariciones, encuentros. Bueno, el primer tema ha podido ser muy amable, muy interesante, incluso para algunos tocando de lleno en lo científico, y después ya sabéis que esto es una auténtica montaña rusa. Un caso, una historia que queremos que encuentre eco en estos micrófonos. Carlos, compañero, buenas noches. Buenas noches, Eker. Bueno, han llegado muchos casos y nosotros, hay que decirlo también, a los amigos y amigas que nos escriben, que nos legan lo más importante, ¿no? Y que tiene un gran valor, que es su experiencia. Que no se preocupen, porque nosotros en muchas ocasiones vamos acumulando para, por ejemplo, poder ofrecer luego un dossier extenso con diferentes casos, diferentes temáticas. Dentro de poco seguiremos ahondando en los sueños, pero en una vertiente que da bastante más miedo. O quizá el mundo de las pesadillas. El mundo de las pesadillas por dentro puede ser un próximo tema de Milenio 3. Y a veces hay pesadillas que se entremezclan con la realidad. Hay visiones que parecen eso, la punta de lanza del mundo de lo onírico, pero que ha saltado al mundo de lo físico y que se nos representa por algo. Los antiguos griegos, por ejemplo, hablaban de los daimones, criaturas daimónicas, no exactamente dioses ni demonios, algo mucho más complejo, y que se aparecía para dejarnos absortos y para decir que lo extraordinario puede pasar. Bueno, pues de vez en cuando en nuestro propio país ocurren casos y cosas tocadas, hay que decirlo, por la varita de lo absurdo, de lo increíble. Cosas que empiezan un día cualquiera, una noche, una tarde, una mañana cualquiera. El testigo no tiene ningún apego al misterio, no sabe lo que le va a ocurrir,
Y ahí tenemos un caso que se rige por estos parámetros. Creo que es alguien que además va haciendo footing tranquilamente, deporte, una mañana, creo. Hablamos de un amigo del programa, su nombre es Xavier, es de Cataluña, concretamente. Bueno, pues él, como dices, es una persona muy aficionada al deporte, sale todas las tardes a correr, a hacer footing, a una zona boscosa, a una pista forestal muy parecida, si recuerdas, a la historia que comentamos sobre el Monte Avantos. Ajá. Muy parecido. De ese tipo, ¿no? De ese estilo. No muy lejos de núcleos urbanos, pero apartado. De hecho, es una zona que une varias localidades, incluso la suya donde reside, que es Gavà. Y bueno, pues una de estas tardes, todavía de día, estaba oscureciendo. Ajá, o sea, es por la tarde ya cayendo, ese espacio tan peculiar, ¿no? La tarde cayendo la noche. Efectivamente, porque él nos describía que todavía se veía, o sea, todavía había luminosidad. Pues iba acompañado de su cuñado, iban haciendo footing. Hay un momento concreto en el que el cuñado se adelanta porque va a mayor velocidad y, bueno, nuestro amigo empieza a escuchar unas risas infantiles. Bueno, en un momento dado iba con mi cuñado y él me sacaba a bastante distancia y se empezaron a escuchar una especie de risas y tal. Todavía se podía ver bien sobre las 6 de la tarde y entonces pues claro, no piensas en nada raro, ¿no? Simplemente pues escuchas unas risas de críos y piensas que se han podido perder o lo que sea, ¿no? Y entonces cuando me sorprendí fue cuando exactamente después de, no sé, igual 3 minutos después corriendo, seguían las voces. Ya no era normal que los niños puedan ir a mi velocidad durante 3 minutos si yo estoy corriendo, y es por eso por lo que ya empecé a darle un poco de valor a esas risas. Xavier, como tú has dicho, es una persona totalmente escéptica. Se encontró con este elemento que le llamó la atención, le extrañó muchísimo. No dudaba de que eran voces de niños, no era otro sonido, risas de niños. Hasta tal punto que él desvía su camino al estar solo. Como habíamos dicho, su cuñado estaba unos metros más hacia adelante y empieza a buscar una bicicleta, un coche, una furgoneta, algún elemento que uniera esas voces y risas infantiles que él escuchaba pues al entorno en el que estaba. Sin embargo, pues sigue corriendo por bueno, pues en el lateral, digamos, de esa ruta forestal y no encuentra nada. Sin embargo, empieza a ver cómo a su lado derecho, en una zona de pendiente, comienza a haber un encuentro con lo insólito. Y entonces, en un nuevo camino pequeñito, es donde ya estaba esta zona, que es una pendiente con un cambio rasante, que es por donde ellos bajaron. Digo ellos o lo que sea, no sé lo que puede ser eso. Se nota bastante claro que son los niños, bajan corriendo a unos saltos un poco extraños. Más o menos calculo que ellos no podían llegar a la altura del pecho, es decir, podían medir alrededor de 1,40 m, 1,50 m, no más. Tenían una silueta de pelo, es decir, los únicos colores que se apreciaban era como si fuese un blanco roto de las ropas, un blanco roto así como iluminado, por así decirlo, era como traslúcido, pero el único color sólido, por así decirlo, era como de cabello, como si fuesen todos los niños así con cabello largo y era lo único que se podía apreciar. O sea, se podía intuir la cara por la forma del cabello, pero luego no había cara. Y en el momento que están a unos 20 metros de mí, la imagen se pierde un poco, se mete hacia el bosque y salgo corriendo de allí en dirección al camino que estaba frecuentando y corriendo para casa porque no entendía nada de lo que estaba sucediendo. Vamos a ver si lo entiendo, Carlos. Este hombre va corriendo, está atardeciendo, cayendo la noche, y un dato importante, es que no estamos hablando de un caso de hace 4 años, 5, 10, 15. No, hablamos del 10 de noviembre. O sea, de hace 15 días. Sí. Él está corriendo y entonces lo que percibe, lo que ve, lo que intenta describir, y además lo hace con buen número de datos, persona de delante escéptico, dice, es que, fíjate, me ha impresionado la expresión, ¿no? Unas siluetas como de pelo. O sea, que había una cabellera, que había algo, pero que parecían como un blanco roto, una foto antigua. Es de ese estilo, una imagen casi fotográfica, antigua, y le llamó la atención sobre todo eso, el pelo. Él decía que tenían casi todos como una larga melena, una larga cabellera, y que los rasgos de la cara estaban totalmente eliminados. Pero parecían niños. Parecían por altura, niños. Y además porque él mismo decía que, bueno, pues que podía intuir
un poco, además, los rasgos como infantiles de eso, sin llegar a tener ojos, boca, nariz, pero lo intuía. Y además, pues otro elemento más que les llamó mucho la atención, que es la gran velocidad a la que corrían. Fueron 4 o 5 segundos, que ahora lo vamos a escuchar tal y como lo dice él, y fue, pero casi de pasada, no le dio casi tiempo. Un detalle más, Carlos, que es importante, además es uno de esos encuentros con lo absurdo, tan genuinos en su propia absurdez, y yo sé que ya algunos, esto será pista para navegantes, algunos sabrán a lo que me refiero, tan genuino, tan inhabitual, que ahí está el marchamo de su autenticidad. O sea, él va corriendo a gran velocidad, es un deportista, o sea, no va al ralentí, digamos, va corriendo. Y entonces, al aproximarse a esa vaguada, ve que esa hilera de figuras va más abajo, pero manteniendo la distancia al mismo tiempo. ¿Podemos pensar en algún tipo de efecto visual o algo? No, es tan complejo que está clarísimo que es una visión de algo que no debería estar ahí. Pero se iban acercando hacia él, además. O sea, no tenemos un elemento de que está como protagonista viendo, contemplando algo que pasa por delante de sus ojos. Él a continuación va a describir cómo esa hilera de niños o de siluetas luminosas, muy brillantes, se van acercando cada vez más hasta que desaparecen delante de sus propios ojos. Recorrieron esa distancia hasta mí, prácticamente, no justo al lado, pero bastante cercanos a mí, en cuestión de 4 o 5 segundos. O sea, no es una velocidad normal, era como un coche que se acerca a gran velocidad, y a pesar de la velocidad no se escucha ningún ruido de contacto con el suelo, es decir, no se escucha ni sonido de un neumático contra las piedras. Entonces no puede ser, no hay posibilidad de que sea una bicicleta o que sea cualquier otra cosa, pero no era un coche, eran las risas y esas siluetas blancas sin manos ni pies, ni cara, ni rostro, ni nada, que se acercaba hacia mí. Hemos visto claramente con el primer dossier especial Enigmas antes de nacer que sabemos poco de casi todo. ¿De dónde vendrán estas visiones? ¿Están dentro de nosotros o se cruzan con nosotros por algo? ¿Quieren darnos un mensaje? ¿Por qué son tan parecidas a las mismas que se describen desde que el hombre prácticamente deja legado de su historia? La aparición de niños sonrientes, niños que según la creencia en la antigua Nínive estaban muertos, aparece ya en la biblioteca de Asurbanipal, hace la friolera de 4 milenios. ¿Por qué el mismo arquetipo, la misma figura, la misma presencia, el mismo comportamiento? Y sobre todo, Carlos, detecto, yo no sé tú, que estás haciendo esta investigación, esa rotura de esquemas. Cuando alguien es escéptico, le pasa algo tan increíble que pelea primero, o me lo callo, o lo cuento a ver si alguien me lo interpreta, pero ese desconcierto que se nota hasta en la voz. Fíjate, acabas de adelantarte, Iker, precisamente por ese elemento. Cuando yo hablaba con Xavier, le notaba nervioso. Hemos tenido que parar incluso la entrevista porque le costaba expresarse. Sus palabras demostraban además el miedo, y además es que se lo he preguntado a continuación. Le he dicho, Xavier, ¿todavía tienes miedo? ¿Recuerdas esta experiencia con terror? ¿O le has tratado de dar una explicación racional a lo que te ha sucedido? Y él decía, bueno, pues que efectivamente todavía a día de hoy la experiencia le produce un pánico, pero muy, muy grande. Bueno, sí, mi miedo tengo todavía a día de hoy. En el momento es un momento de pánico, un poco de shock. De hecho, quise salir hacia el camino, pero de los nervios tiré hacia cualquier lado menos hacia el camino, no sabía ni a dónde había tirado. Y bueno, evidentemente mi forma de correr no era la de antes, ya no era deporte, era huir de allí. Y llegas a casa, lo comentas con la pareja, con mi cuñado, que es el que llegó antes que yo. Evidentemente, al principio te dan un poco por loco, que has alucinado, que seguro que estás mareado y has visto cosas que no debías o lo que sea, pero que seguro que nada se parece a eso, pero tú sabes lo que has visto y lo que has sentido, ¿no? Tres y 45 minutos, y una vez más la eterna batalla entre la racionalidad que nos han impuesto
las cuestiones lógicas que tenemos que defender incluso a nivel social. ¿Quién demonios te va a creer si cuentas esto? No puedes ganar nada bueno, al revés. En esta sociedad que solo mide la apariencia, la supuesta cordura, aunque luego ya vemos cómo estamos, ¿cómo se come una experiencia? Primero, que es clarísima. Segundo, que rompe la lógica del testigo. Tercero, que no es que el testigo vaya buscando nada, que simplemente corría en una zona además perfecto, entre boscosa pero también industriosa. Es decir, no estamos hablando de los monegros o las estepas de Badajoz o las urdes solitarias. No, estamos hablando de un lugar absolutamente frecuentado por personas. Pero es que ahí está, hay muchos fenómenos que ocurren muy cerca de las grandes urbes. La descripción que hace Carlos, impresionante, como deportista, de que ese correr era distinto. El de correr de esos niños, el movimiento de esos niños, e importantísimo, la total ausencia de sonido. La ausencia de pisadas y además ese elemento que me repetía constantemente, que era los saltos. Unos saltos que recorrían una distancia de, él estima, más o menos de 3 o 4 metros, y que por eso se acercaron en muy poco tiempo hacia él, y que delante de sus propios ojos, como decíamos, se desvaneció. En ningún momento llega a percibir la cara a pesar de la proximidad. No, lo intuye. Dice que por la forma del pelo, que sí que veía claramente, se intuía un poco los rasgos físicos. ¿Cuántas figuras? Pues no llega a mencionar cuántas figuras ve, pero sí que una hilera de bastantes infantes delante de él. Claro, esto lo cuenta un psiquiatra. Depende de qué tipo de psiquiatra. Lo cuenta a un médico, le va a administrar unas pastillas. Y por favor, saca de tu mente todo esto, porque solo puede significar dolencia, patología. En un mundo que hemos ordenado así, donde hemos dejado fuera unos fenómenos que durante toda la historia han estado alrededor nuestro, esto solo es problema. Y lo peor es que la persona sabe que no está delirando, que no está fantaseando, que no está mareado, y sabe que ha visto eso. Ahora, ¿qué es eso y por qué ahí? No sé si él ha investigado o anda con curiosidad de saber algo de allí, o el miedo le puede, de momento. Yo le preguntaba también eso, si conocía parte de la historia de ese entorno, si había ocurrido algo anteriormente en el pasado, si alguien le ha contado también alguna experiencia similar. Por el momento él prefiere olvidar, prefiere que pase todo esto. Y sobre todo ir recomponiendo esos esquemas que tú muy bien has dicho, se le han roto, se le han caído. Es una persona totalmente escéptica que se ha encontrado a una hora concreta y en un lugar exacto, pues con todo esto. Carlos, fantástico el trabajo, fantástico el caso, como fantástico el trabajo esta semana de todo el equipo, con Fermín Agustí también, para generar esta panoplia de sensaciones tan curiosas esta noche, ¿no? Tan distintas. El hombre antiguo, cuando veía esto, lo interpretaba dentro de su código. Ahí están los daimones, ahí está la otra realidad, ahí están los mensajeros del otro lado. Imagino que el susto era muy parecido, pero es que ahora no tiene sentido. Ahora te están diciendo que estás enfermo, poco menos, si te encuentras con esto. Y nadie está a salvo de encontrarse con esto. Y la única solución, como dice Xavier, es olvidar. ¿Cuándo debería ser investigar, profundizar, saber por qué? Menuda historia. Los extraños niños en las proximidades de Gabá. Ocurrió en noviembre y nos lo cuentan en Milenio 3. Carlos, compañero, gracias. Ha sido como reencontrarse con esos casos absurdos. Hay quien dice, algunos mentecatos deben decir por ahí, que no ocurren ya casos misteriosos. En fin, un ejemplo más y los que quedan. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. ¿Lo has oído? No estás solo. Milenio 3. Cadena SER. Con Iker Jiménez. Vamos con la cantidad de mensajes que han llegado hoy. José Antonio dice: hola desde Tijuana, Baja California, México. Mi esposa tiene casi 5 meses de embarazo y ha notado que el bebé se mueve mucho con Celestial Soda Pop, que pongo de vez en cuando para descansar. Qué bonita, Celestial Soda Pop. Yo no sé si andará por ahí, Noel. Igual podíamos recordarlo. Hace mucho que no suena esta música, que evidentemente es un canto a la positividad. Hay que recuperarla, ¿eh? Tenemos tantos miles de músicas. Noel, si lo consigues sería genial. Celestial Soda Pop, igual está, igual no está. En
El archivo es inmenso, pero en recuerdo para este amigo. Pepe nos dice: mi abuela estaba embarazada de mi tío durante la guerra civil y de toda la vida mi tío ha tenido fuertes depresiones. Hace años un médico le dijo que esto puede ser debido a la tensión que sufrió esa madre. En algunas partes de Andalucía hay una tradición que es cuando se le iba a cortar la primera vez las uñas al bebé, alguien le cantaba detrás de una puerta para que tuviera salero, nos decía ¡Qué Carmen. bueno! Pero qué bonita escena, ¿no? O sea, es que esto es etnografía pura. Porque muchos bebés nacen, claro, con las uñitas crecidas. La mayoría. Y entonces, claro, le tienen que cortar y alguien detrás de una puerta. Bueno, esto tiene un sentido. Pero esto tiene un sentido. Esto lo ha hecho Guillermo León, seguro, con su hijo Alejandro, estoy convencido. Me estoy viendo a Guillermo ya con el sombrero cordobés, y él lo sabe, detrás de la puerta, porque son ensalmos míticos de la España mágica. Me encanta. Mira, Esther dice: mi madre nació en el refugio en pleno bombardeo y desde siempre sufrió un pánico a los fuegos artificiales, sobre todo a la traca final o cualquier ruido brusco. Una psicóloga me comentó que era debido a eso. Que esos sustos los había escuchado a través del líquido amniótico en el útero. Verónica desde Gijón dice: estoy embarazada de 22 semanas y he soñado muchas veces que se me cuela alguien en casa. Tengo pesadillas horribles. Debe ser un sueño absolutamente común. Lucía dice: buenas noches. Cuando yo contaba en el 8º mes de embarazo, una noche escuché llorar a mi segundo hijo. Recuerdo que desperté a mi marido para saber si él también lo escuchaba. Alidili Suait, que me perdone si no pronuncio bien su nombre, dice: algunas culturas asiáticas afirman que estando en el útero recordamos nuestras vidas pasadas, pero debido al estrés del parto y a los muchos estímulos a los que nos tenemos que enfrentar una vez nacidos, todos esos recuerdos se pierden. Qué bonito mensaje de otra cultura que nos dice: en esos 100.000 trillones de corpúsculos, cada uno con su magia. Es que esto es increíble, ¿no? Hay también otros conocimientos. Por lo menos la cultura cree que hay el reconocimiento de vidas pasadas y que todo se olvida. Yo no sé si es verdad o no, pero me parece precioso. Nos dicen también: buenas noches, mi madre me cuenta que los recién nacidos hay que ponerles una manita negra y una cruz de Caravaca para protegerlos del mal que le puedan causar las visitas envidiosas. A mí no me lo pusieron al principio y casi me realizan una complicada operación por error. Ella cree que se solucionó al ponérmelo y desde entonces no me lo he quitado. Un abrazo y muchas gracias por acercarnos tanto a esos temas desconocidos. Qué bonito. Desconocidos, pero que son parte de lo más hondo de nuestra cultura, que no José nos lo quiten. de Móstoles dice: saludos, mi sobrina cuando empezó a hablar y a razonar por sí misma, cada vez que le preguntábamos si recordaba algo anterior a su nacimiento, siempre se llevaba la mano a la nariz como si quisiera asociarlo con un olor extraño. Durante mucho tiempo repitió el mismo gesto. Ahora con 7 años dice que no recuerda nada, es como si su propia conciencia hubiera desplazado esas primeras sensaciones. José dice: hola amigos milenarios, yo me quedé boquiabierto cuando vi a mi sobrina reír en la ecografía que me trajo mi hermano. No es un bulo, yo lo he visto. Un saludo desde Málaga. Y tanto que lo ha visto, porque se está viendo reír, se está viendo expresiones que parecen llorar, se están viendo caras de sorpresa, se están viendo bostezos, se está viendo todo un mundo que oficialmente, antes de la ecografía, no existía. Desde Sevilla nos dicen: buenas noches, mi hija tiene 9 años y me ha hablado que recuerda cosas de cuando nació, detalles que yo no le he dicho. Nació por cesárea y me ha descrito a la enfermera que la cogió. Bueno, buenísimo. O sea, hay un caldo de cultivo amplísimo, de testimonios que no se han dado porque no se han hecho muchas preguntas sobre esto y que estamos viendo. Tú comentabas, Carmen, aluvión de mensajes, sí, aluvión de experiencias. O sea, algo hay. ¿Todo el mundo está equivocado? NG dice: en época de mi abuela se decía que si el primer hijo era varón es porque había sido concebido dentro del matrimonio y niña si había sido antes, siempre la mujer como símbolo del pecado. En fin, eso son conceptos que se han quedado ahí y que desde luego han sido muy dañinos durante mucho tiempo. Sí, como también lo de la tripa, si es más redondeada, si es más picuda, si era niña, si estás más guapa, si estás menos guapa. Haremos unos programas y si queréis, si os apetece, siempre lo digo, nos meteremos en mundos que no conocemos, como los misterios del niño, del propio niño en sí, cuando nace. Hoy simplemente hemos hablado de justo hasta ese momento absolutamente mágico. Vamos